El economista Norberto Itzkovich. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Norberto. Eduardo Olivares y Facundo Insegna, te saludamos aquí en San Luis. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, perfectamente lo pronunciaste. Bueno, te Te agradezco. puedo tutear, los puedo tutear, Bueno, ¿verdad? pero sí, por supuesto, somos todos muchachos jóvenes acá. Norberto, yo estoy percibiendo, y por eso me resultaba, nos podemos tomar unos minutos, viste que los tiempos en las radios del interior no son equivalentes a lo que pasa en Buenos Aires, que todo tiene que suceder en un minuto, ¿no? Podemos hablar acá y profundizar un poco. Estoy teniendo esta sensación y acudo a tu experiencia y conocimiento para a ver qué es lo que está sucediendo. Baja la inflación, pero toda la gente dice no baja, está subiendo. Aumenta la creación de empleo registrado en la provincia de San Luis y todo el mundo dice, no, esas estadísticas no las cree nadie. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Mira, estaba escuchando tu editorial, tu comentario, y me recordó los otros días voy a contar, digamos, en una reunión familiar, Sí. y un par de personas dicen, bueno, ahora que toda la economía está para abajo en la Argentina, Sí. y entonces yo interrumpí, ¿no? Digo, no, un momentito, toda la economía no está para abajo en la Argentina. Por supuesto que el principal problema es la inflación, que es muy alta, y por supuesto que el problema derivado de eso es que no alcanza los salarios y la gente que tiene ingreso fijo en pesos, digamos. Uh-huh. Quiere decir ingreso fijo, o son salarios, o son jubilaciones, o son pensiones, o son planes. Por supuesto que no alcanza. Ahora, no es que la economía está para abajo, porque hasta ahora, bueno, recién ahora está empezando a moderarse un poco el crecimiento económico, Sí. pero si vos hablas con comerciantes, con industriales, con trabajadores, lo que reportan es que están vendiendo, que el desempleo está bajo, digamos que hay trabajo. De hecho, vos comentabas los datos de trabajo registrado en San Luis. Sí. Digo, esa parte es como que la economía viene evolucionando. Por supuesto, el gran problema es el tema de la inflación y de los salarios, las jubilaciones, los planes y las pensiones, digamos, que no alcanzan. Si bien viene desde hace 3 o 4 meses moderándose, sigue sin solucionarse ese problema, que es un problema severo, serio, ¿no es cierto? Que es Sí. un problema que lleva, bueno, al gobierno nacional a estar en la situación en la que está. Pero, y después hay otra, no digo confusión, pero cuando uno dice baja la inflación, no debe entenderse, obviamente, es obvio, pero a lo mejor a veces se confunde con bajan los precios. No, los precios no bajan, lo que baja es un poquito la inflación, Sí. que quiere decir que los precios siguen aumentando, pero a una velocidad menor. Aún siguen aumentando, pero a una velocidad menor, aumentan más despacio. Lo que pasa que una inflación como fue a nivel nacional la que dio el INDEC de 6%, Uh-huh. todavía son niveles altísimos, son niveles altísimos. Por supuesto que es mejor que de 6 y no que de 8,7, pero para a nivel internacional, digamos, en un proceso inflacionario, países desarrollados tienen ese número en un año, nosotros lo tenemos en un mes, ¿sí? Entonces, cuando uno dice la inflación está de a poquito disminuyendo, es cierto que no quiere decir que los precios estén disminuyendo, no, los precios siguen aumentando, lo que pasa es que siguen aumentando a menor velocidad de lo que lo hacían antes, ¿no? Claro. Ahora, bueno, vos sos economista, bueno, sos de una familia de economistas, ¿no? Estudiaste en la UBA y cuando enseñan el proceso, bueno, caracterizan el proceso denominado inflación, se habla de un componente, bueno, si genéricamente lo digo, psicológico, que tiene que ver con el tema expectativas y todo lo demás. Porque parece que también es difícil comprender para mucha gente que en la inflación hay gente que gana guita, no todos pierden.
Hay algunos que ganan, hay algunos a quienes el juego de la especulación en procesos inflacionarios les resulta muy provechoso. Lo estamos viendo con las alimenticias, bueno, en general, ¿no? Bueno, por eso yo, perdóname que te interrumpa, por eso yo al inicio hablé de lo que los perjudicados son los que tienen ingreso, entre comillas, fijo, claro. ¿sí? Porque una gran empresa que puede aumentar los precios, sea en proceso inflacionario, aumentan los precios o acompañando la inflación o incluso aumentándola. Como vimos, la inflación fue en un año, depende de qué zona, tomás 107 o 114%, depende de qué índice, y como vimos, el azúcar, que está monopolizado sobre todo por una empresa, aumentó 343 en un año, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, el que gana un sueldo no puede manejar su sueldo y decir, bueno, si la inflación fue 107, yo quiero mi sueldo 114. Sí, claro. Si está bajo paritarias, digamos, si está bajo el régimen de paritarias, tiene suerte que los sindicatos, el movimiento obrero, pelea y más o menos logró en casi todos los casos empatarle a la inflación. Claro. Ahora, si es monotributista o está en negro, digamos, o si está en algún sector no sindicalizado, bueno, obviamente perdió contra la inflación. Por eso yo hablé de los salarios, digamos, bueno, la vieja premisa, los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera, ¿no? Claro, eso es más viejo, y es tan viejo como vigente. Claro, pero yo me quería referir, digamos, para aprovechar que vos estuviste en un periodo importante de la economía argentina, al frente del INDEC, ¿no? Con Cristina presidenta, según entiendo. Y lo que te quería preguntar es que nos ayudes a, quizás con la experiencia que te tocó a vos, porque con vos comienza, digamos, o llega a un punto importante esta suerte de campaña para desacreditar la estadística pública, que es parte del negocio. Si yo tengo, digamos, un organismo que está midiendo la inflación y me está transmitiendo una realidad de la economía que a mí no me conviene, bueno, el pool de medios lo que hizo fue desacreditar el INDEC, con efectos que llegan hasta hoy, con esto de que la gente dice, no, ¿qué está diciendo el INDEC? Siguen mintiendo, ¿no? ¿Cómo estando al frente del organismo, cómo fue que comenzaron a dar esa batalla? Que bueno, creo que Cristina es la única dirigente, bueno, la expresidente como presidente y ahora como vice, que está planteándolo, ¿no? Es decir, muchachos, miren, nos están haciendo una película, pero la verdad es que lo que está pasando es otra cosa. ¿Cómo hicieron ustedes con la inflación, con este elemento tan contundente, que es el de la credibilidad de los números, para poder de alguna manera, digamos, desplegar alguna política, bueno, se ha perdido, ¿no? Pero bueno, detener este crecimiento exponencial de los números de la inflación? A ver, acá es no enojarse o no discutir, porque no corresponde con con el termómetro, digamos. El termómetro, el INDEC es un termómetro del desempleo, un termómetro de la actividad económica, un termómetro de la inflación, o del índice de precio al consumidor en este caso, y va midiendo eso. Y lo medíamos bien nosotros en nuestra época y se midió después con diferencias, digamos, con algunos matices, con algunos cambios metodológicos, y después se siguió midiendo como antes. Yo estuve 20 y pico de años en el INDEC y siempre era la misma gente que lo medía, digamos, y más allá de la discusión. Entonces, la discusión no pasa por discutir, valga la redundancia, al INDEC y si lo mide bien. En todos los países, muchísimos países del mundo, se discutió en Inglaterra en su momento porque cuál era uno de los principales productos que se medían en el IPC en Inglaterra, era el té. Claro, subía en una época, estoy hablando hace muchos años, el té tuvo unos incrementos por unos problemas en la India, de donde lo importaban y demás, y subió 20 y pico % de golpe, y entonces toda la gente discutía el IPC en Inglaterra. ¿Cómo me dicen que es 0,2 o 0,1 mensual? Sí, el té subió 20%. Bueno,
en Estados Unidos en el año 86, te estoy haciendo historia, ¿no? Pasó lo mismo que incluso el Congreso de Estados Unidos, el Capitolio llamó a una comisión especial que midiera si se estaba manipulando el IPC, porque la gente tenía esa, que no es desconfianza, sino que a uno le parece, sí. Digamos, uno se basa en los productos que consume uno. Entonces, por ejemplo, ahora que el IPC dio un poquito más bajo, digamos, me cuesta hablar de más bajo cuando todavía estamos en niveles de 6% a nivel nacional o de 4,7% en San Luis, digamos, no, viene bajando, pero son niveles altos. Pero claro, por ejemplo, la carne hace 2 o 3 meses que se mantiene y no aumentó. Sí. Pero entonces uno no se, digamos, pero vos vas al supermercado y decís, no, pero mirá, se aumentó, no sé, el azúcar, aumentó la leche o aumentó alguna otra cosa, y es lógico, pero bueno, el IPC es un promedio de muchísimos productos, pero obviamente uno siente en el bolsillo, en su bolsillo, claro, lo que uno compra, claro. lo que uno compra, o los remedios, o para una canasta, por ejemplo, de adultos mayores, jubilados, es el tema de los remedios. Sí. Si uno tiene una familia con chicos, es el tema de los útiles, entonces te impacta más en tu bolsillo lo que te representa a vos, y el IPC es un promedio. Claro. Pero lo que quiero decir es que esta discusión ocurrió y ocurre en muchos países, no es propia de la Argentina, tal vez acá sí tomó niveles lamentables en su momento, que no debió haber tomado. Pero hay, digamos, el gran tema a discutir, creo yo, derivado del tema de la inflación y de lo que hablábamos antes de los precios por el ascensor y los salarios por la escalera, está detrás de todo esto, es el tema de la distribución del ingreso. Ese es el gran tema que hay que discutir. El tema de la distribución del ingreso. Sí. Porque digamos, en periodos o en situaciones de alta inflación, una de las cosas más serias, más graves que ocurre, por supuesto, es que se vuelve regresiva la distribución del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores asalariados se llevan, como se dice vulgarmente, una porción de la torta menor, y los sectores empresariales se llevan una porción mayor, ¿no? Y ese es el problema, y yo creo que ese es el tema de la discusión. Sí, porque además se insiste con el argumento que, bueno, si suben los salarios, es inflacionario, porque presionan sobre la demanda de bienes, entonces el que vende aumenta. Es insólito. Pero es la discusión. Sí, claro, la culpa parece que la culpa de la inflación la tienen los salarios. Exactamente. Lo cual es ridículo. Es ridículo, ¿no? Está bien. Norberto, ¿vos estás trabajando acá en San Luis? Sí, estoy trabajando en San Luis, exactamente. Ajá, está bien. O sea que estás instalado. ¿Estás en con el INDEC o estás en otra actividad? No, yo estoy en otra actividad, pero estoy instalado en San Luis y estoy viviendo ahí la hermosa localidad cerquita del Trapiche. Así mira vos. Bueno, nos alegramos mucho tenerte. Tratando de buscar un poco de la belleza, y a pesar de todo la tranquilidad, y valorando lo que veo que algunos puntanos no valoran totalmente lo que tienen, digamos, ¿no? Una provincia que funciona obviamente con las dificultades generadas por las políticas nacionales, ¿no es cierto? Es una provincia argentina que no está aislada, pero la verdad que dentro de todo la tranquilidad que se tiene en San Luis, bueno, ni hablar de las cuestiones naturales, los paisajes, de la infraestructura, bueno, eso es la verdad que es admirable lo que se ha hecho. Vos estabas viviendo en Capital, en Ciudad de Buenos Aires, digamos, en Cava. Sí, en el Gran Buenos Aires, sí, pero pegadito a la locura bueno. Te demoro un segundo más que mi compañero Facundo te quiere preguntar. Sí, Norberto, buen día. Lo que quería consultar es justamente, ya que está viviendo aquí en San Luis, el gobierno en varias oportunidades, justamente hablando de los números que da el INDEC sobre la pobreza, sobre la inflación,
lo que dice es, no, el problema es que es la canasta, esto que explicaba usted recién, la canasta, cómo se mide. Entonces dicen, bueno, para no ser pobre, para no caer en la línea de pobreza, se necesita una determinada cantidad de dinero, pero eso lo miden en realidad con los costos, con los valores de Buenos Aires, y que acá no tenemos, porque acá en San Luis hay un amplio porcentaje de la población que tiene vivienda propia, los gastos de transporte no son tantos como en Buenos Aires y demás. Sí. Esto es un diagnóstico más cerca de estar acertado o de estar errado por parte del gobierno, que incluso hasta el propio gobernador lo dijo Alberto Rodríguez Sá en más de una ocasión. No, es un diagnóstico. Mira, yo te doy un ejemplo. En el, digamos, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, el que quiere tener internet en su casa, sí. Tiene que pagar, depende del abono que tenga, pero 6, 7, 10 mil pesos, ¿sí? No, menos que eso no puedes tener internet, no puedes trabajar con ese internet, no puedes hacer nada. Bueno, eso en San Luis, la inmensa mayoría de la gente no lo paga. No. Porque tenés las antenas de gobierno, te pones el router en tu casa, la antena en tu casa y tomás la señal del gobierno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si vos, dentro de todo lo que es la pobreza, el tema de los precios, vos medís eso, bueno, eso impacta en el Gran Buenos Aires y en muchos otros lugares del país, pero en San Luis no te impacta. Pasa con el transporte y pasa con el tema, por ejemplo, de educación, y pasa con el tema, por ejemplo, de prepagas, donde vos tenés la salud pública en San Luis, que tiene el Hospital Carrillo, que tiene un montón de cosas, y donde la gente, aún la que tiene prepagas, se atienden digamos, con la medicina pública, digamos. Claro. Entonces, y hay un dato que es interesante respecto de eso, porque, digamos, si tengo un minutito... Sí, no tenés problema. Y trato de explicarlo. Si uno agarra la última publicación del índice precio al consumidor del INDEC, hay, digamos, el que dio 6%, para decirlo claro, eso después se abre entre precios, digamos, entre la inflación, lo que se llama la inflación núcleo, y precios regulados. ¿Sí? Los precios regulados incluyen, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, el tema de transporte, el tema de educación, el tema de salud, porque están regulados porque los autoriza el gobierno. Bueno, en casi todas las regiones, los regulados aumentaron más que la inflación núcleo. Pero en Cuyo, donde está San Luis, no, aumentaron menos. ¿Sí? Que es esto que te estoy contando, digamos. O sea, los precios regulados aumentaron por abajo de la inflación núcleo. Bueno, entonces, volviendo al tema de la pobreza, es cierto que la canasta, digamos, la canasta que se mide en Buenos Aires no es no es lo que ocurre en otras provincias, por ejemplo en San Luis, donde además hay una infraestructura de caminos, no es lo mismo la pobreza, digamos, de una persona que tiene que caminar 10 cuadras de barro para llegar a una ruta para tomar un colectivo, el que tiene asfaltado, tiene una autopista y viaja relativamente bien. Hay una escena distinta, ¿no? Distinta, exactamente. Totalmente distinta. Con el tema de vivienda, con el tema de salud, con el tema bueno, de pero eso no se mide. Transporte. Pero eso no se mide. Digamos, exactamente, no se mide. Exactamente. No es que no se mide de la forma en que esos sectores influyen en la ciudad de Gran Buenos Aires, digamos, acá distinto a lo de San Luis, ¿no? El tema vivienda, el tema alquileres, el tema transporte, el tema prepagas, ¿no? La cantidad de gente que tiene prepagas. Exactamente, por eso di el ejemplo de internet, digamos, que me parece... Sí, el más abarcativo. Para entenderlo. Es el más abarcativo, está bien. Bueno, Norberto, te agradecemos todo el tiempo, y te adelanto que lo que vas a extrañar de Buenos Aires, porque estoy viendo que sos bostero, es la cancha. Después el resto uno se adapta rápidamente, pero el domingo
Se te pianta un lagrimón cada tanto, ¿no? Si sos de ir a la cancha. Se me pianta un lagrimón extrañando y se me pianta un lagrimón viendo cómo estamos jugando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, queremos mejorar para Está que bien. no para que no vuelvan los que no tienen que volver. Exactamente. Bueno, así Norberto, que, bueno, gracias por el llamado. Dale, un abrazo grande. Ahí estamos con Norberto Itzkovich, es economista, está radicado ahora en la provincia de San Luis, lo escucharon ustedes, fue el último director del Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel nacional.